Bienvenidos a Fondo, este programa dedicado a investigar, a hablar, a profundizar sobre los temas más importantes del país desde la óptica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos tratando, obviamente, de que la población se concientice sobre lo que ocurre a su alrededor, aquellas cosas que de una u otra forma lo van a afectar. Así que le invitamos a que esté con nosotros durante esta hora en su programa A Fondo. UTV presenta A Fondo. La extracción de metales en nuestro país siempre ha sido un tema muy escabroso, muy sensible. Y es que aquí se juegan grandes intereses económicos por parte de algunos sectores de nuestro país. Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y la Fundación Ebert señala que no se comparan los beneficios que han obtenido las empresas con lo que han dejado al país. Estos y otros puntos sobre la minería en Honduras los abordaremos en esta ocasión. Les invitamos a que vean esta nota. Las empresas mineras que se han instalado en el país prácticamente no han aportado nada al Estado ni a las comunidades donde se han instalado. Esa es una de las conclusiones a las que llega el diagnóstico de la situación minera en Honduras 2004-2012, presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, junto a la Fundación Friedrich Ebert. La intención del instituto al hacer este análisis es que, parte de nuestra misión es construir, o buscar los espacios para construir sociedades más equitativas y más justas en Centroamérica. Y la explotación de los recursos naturales sí que merece la atención cuando uno quiere construir sociedades diferentes, sociedades incluyentes en donde quepan los proyectos de vida de las personas. Lo único que la extracción de metales ha dejado es muerte y desolación, ya que las fuentes de agua han sido contaminadas y la espesa vegetación ha desaparecido, ante la vista y paciencia de las autoridades centrales y locales, las que en vez de poner un alto al desenfreno, se han convertido en cómplices, detalla el diagnóstico. No permitan lo que nos pasó a nosotros, porque los vamos a lamentar. Hay que hacer la lucha organizada ahorita. Si el alcalde está a favor, castiguémoslo. Hay que mostrarlo, hay recursos, hay instancias, hay organizaciones amigas. Al mismo tiempo, aunque reconocen ciertos avances en la nueva ley de minería aprobada en el Congreso Nacional, también destapan algunas inconsistencias, las cuales no fueron tomadas en cuenta. En la ley sí aparece de que solo se van a aprobar nuevos proyectos mineros en aquellos lugares en donde las comunidades así lo deciden. Pero ya han habido 8 cabildos abiertos rechazando completamente la instalación de proyectos mineros y Ingeomin no los toma en cuenta. Y le busca la forma de darles vuelta y obviamente se crea una fuente de conflicto bastante cierta. Según este diagnóstico, las empresas mineras apenas han aportado un 0.01% de sus ganancias, lo que es pírrico en relación a sus desmedidas ganancias, sin tomar en cuenta los desastres que han dejado, ya que el proceso de recuperación de las áreas donde han operado no se apega a un plan de reforestación, sino de siembra de maleza en vez de árboles, han denunciado. Frank Rivera, UTV. Para abordar este tema relacionado a la minería y a este diagnóstico que ha realizado estas instituciones, tenemos a 2 invitados. A Fabricio Herrera, quien es analista sobre estos temas. Gracias, Fabricio, por acompañarnos. Gracias, igual. Y también a la abogada Clarisa Vega, quien también es experta en estos temas. Gracias, abogada. Con mucho gusto, licenciado. Queremos, en primer lugar, abordar este tema porque se ha señalado en este diagnóstico que los beneficios al país pues prácticamente han sido mínimos. Y no solamente este estudio, sino que yo creo que eso es palpable, a simple vista se ve que los beneficios en cuestión de la extracción de metales ha sido todo lo contrario y han sido las comunidades las que se han quedado con la parte más perjudicada. Si quiere comenzamos con usted, abogada.
Sí, exactamente lo que usted está diciendo, licenciado, se relaciona con que la industria o la minería es una actividad que es eminentemente destructiva y que el impacto no solamente en los ecosistemas, sino que también en la salud de las personas, en el momento, digamos, de iniciar una actividad mediante una concesión que da el Estado, se empieza a talar el bosque, se remueve la tierra, y bueno, hay impactos que van en contra de, digamos, de la fauna, de la flora, y afirmando esa situación de que es mucho más perjudicial, eso exactamente se debe a que la minería, tanto antes como en el propio proceso de extracción de los metales, lo que hace es usar, por ejemplo, equipo pesado, usar dinamita, sustancias tóxicas. Todo este proceso minero hace que las comunidades se vean en una forma agresiva enfrentadas a situaciones que anteriormente no tenían. Por ejemplo, si es una comunidad que se dedica a la agricultura o que se dedica a la ganadería o digamos que tenga algunos elementos, algunos atractivos turísticos, lo que sea, inmediatamente empieza a sentir que el ganado se muere, que ya no hay una verdadera producción agrícola. Entonces, toda esta situación llega a que nosotros podamos concluir que la minería retrasa el desarrollo de las comunidades, y en vez de ser que favorezcan el desarrollo local, más bien las perjudican. Hay desplazamiento de comunidades, o sea que el impacto ambiental, social y el impacto cultural es muy fuerte. Fabricio, ustedes que han estado bastante de cerca de este diagnóstico, la situación es bastante complicada, ¿no? Bueno, yo diría, y a título personal, que a mi criterio esto de la minería, como otras industrias que los traen como la última panacea, son no más que un gran engaño. Primero porque se fundamentan en un discurso de prosperidad y de dinero que no lo cumplen. Ya como lo mencionaba la abogada, las comunidades, en lugar de avanzar, no solo lo detiene el progreso, sino que más bien los retrocede en muchas áreas. Está el caso, por ejemplo, del proyecto de San Martín en el Valle de Siria, que uno puede ver con mayor prosperidad el municipio que le dijo que no a la minería, que es el caso del Porvenir, que el municipio de San Ignacio, que es el que le dijo que sí. Pese a que en el Porvenir han dejado, como mencionaba la abogada, la carga, y lo mencionaba usted también, Frank, la carga económica y la carga del daño a la salud humana y el daño ecológico a nivel de todos estos municipios del Valle de Siria, porque la minería no respeta las fronteras administrativas de los municipios, ¿no? Entonces, una dinamitación, como mencionaba la abogada, el polvo que lanza esta dinamitación abarca cualquier territorio, más allá de que haya una frontera municipal. Luego también, como lo señala el estudio y otras investigaciones, no deja nada económico ni rentable, ni para las comunidades, ni para la municipalidad, ni para el país. En este informe de ICEFI podemos ver que el aporte de la minería a nivel mundial es mínimo, en términos de empleo, en términos de dinero. O sea, todo el beneficio y toda la utilidad queda para los socios de las empresas, para los dueños de las empresas. Y decía yo que es un gran engaño, y quizás deberíamos de usar una palabra más fuerte, porque finalmente están cambiando vidas humanas, sufrimiento humano, para que un pequeño grupo de personas se enriquezca. Estaba leyendo en el informe de este diagnóstico, en el informe que ha subido ICEFI, y señala de que durante el 2000 al 2011, o sea, durante 11 años, solamente contribuyó en promedio al 1.25% del Producto Interno Bruto del país, y generó un nivel de empleo de apenas 0,2%, significa 6.342 puestos de trabajo. O sea,
O sea que las promesas de empleo, las promesas de riqueza, de desarrollo, tanto del gobierno, porque el gobierno también contribuye a eso, como de las empresas, de las corporaciones, de que las comunidades van a salir de la pobreza, que va a haber empleo, que va a haber salud, que escuelas, y una serie de engaños, como dice el abogado. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos pensar? Esos datos financieros creo yo que contrastan con los otros datos que tenemos. Ninguna industria y ninguna actividad productiva en este momento, licenciado, es tanto como las remesas que nos mandan los pobres que se van de Honduras huyendo del desempleo, de la inseguridad y todo eso. Ni los palmeros, ni los mineros, ni ninguna otra actividad ha logrado que salga del subdesarrollo Honduras. Las promesas esas de que la inversión extranjera, de que hay que abrirle las puertas a todos los que quieran venir a invertir, es una falacia, porque al final lo reconozcan o no lo reconozcan las autoridades gubernamentales, quienes están sosteniendo con divisas al país, son los pobres que se van emigrados. Y ahorita yo creo que todos los hondureños debemos tener el corazón partido con eso de 4,000 niños emigrados a los Estados Unidos. Y dice el presidente Obama que son 60,000 niños que tienen en este momento procedentes de estos países. Entonces, ¿qué es lo que esas panaceas que dicen que van a mejorar el bienestar, que va a haber bienestar con lo que es la minería, que el Producto Interno Bruto, toda la estabilidad económica, esas son pura falacia, porque al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un país con altas tasas de desnutrición, altas tasas de pobreza, y esto no lo estamos diciendo nosotros ni lo inventamos. Hay un informe del Banco Mundial que dice que los países pobres y que tienen minería son los países altamente endeudados, así como Honduras, ¿verdad? Entonces estamos en esa categoría de países altamente endeudados, con metales, con esa riqueza minera, pero que nosotros pensamos que se le debe poner un alto a las corporaciones extranjeras que vienen y reclaman una serie de privilegios y de canonjías y de tratos preferenciales, y las corporaciones, digamos, los pobres hondureños que quieren dedicarse a la minería no pueden, porque no tienen la capacidad como para comprar tales equipo y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el país? Tener una política minera que realmente favorezca a las comunidades. No se sabe exactamente de cuánto es lo que ellos aportan, ¿no?, a las arcas del Estado, porque se mantiene casi como en un secreto de Estado el tipo de aporte. Así lo dio a conocer el informe. Hay un mecanismo de evasión fiscal de las empresas mineras muy similar a lo que es lavado de activos por parte del crimen organizado. De hecho, yo a título personal también digo esto, lo categorizaría dentro de actividades de crimen organizado, porque una empresa minera es una entidad organizada y realiza acciones para evadir al fisco. Lo que hacen ellos es que sacan la denominada brosa, que usted lleva ahí en la tierra, que extraen, lleva todo tipo de materiales, inclusive podrían haber materiales con mayor valor que el mismo oro, por ejemplo, uranio. Entonces ellos lo extraen, tienen una subempresa a la cual contratan para hacer la separación de los minerales. Esta empresa paga un impuesto en otro país diferente al de la extracción, pero no reporta el valor general en el material producido. Ellos, el impuesto real para las utilidades en la venta de los minerales que extraen lo pagan en el país de origen. Si la minera es canadiense, pues en Canadá. Pero esta empresa que subcontratan para hacer la separación de metales son empresas generalmente de las que actúan offshore o de maletín.
y todo el costo y el gasto que ellas realizan evaden el fisco en todos los estados y depositan este dinero, tienen generalmente cuentas en paraísos fiscales, pueden ser Canadá, Bahamas, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de la mina San Martín, que entrega la concesión que le dieron territorial a una fundación denominada Fundación San Martín, también creada por la empresa, y ese terreno está hipotecado por más de 3 millones de dólares, a una empresa de las Bahamas. Entonces, imagínense que es una donación y la entregan hipotecada, es decir, la minera nunca pierde, lo que puede hacer es no pagar la deuda, y esta empresa, que seguramente es propiedad también de Goldcorp, haría el embargo y pasaría a la propiedad de este terreno, que es supuestamente la fundación. Luego al Estado le hacen unas cuentas extrañas, ¿no? Los pagos que reporta ICEFI, que es una investigación muy interesante y muy exhaustiva, pero los pagos son mínimos. Ellos hablaban también, recuerdo, que pagan cerca del 10% del valor total de las utilidades. Y en estas cuentas, por ejemplo, que hablábamos de generación de empleo y de este otro tipo de cosas, hay que ver también que hay otros costos menores. En realidad no generan 6.000 empleos, generan menos, que la misma plaza está contada varias veces porque hacen un conteo anual durante el periodo. Entonces todavía generan menos cantidad de empleo. Y un sistema similar utilizan para el pago de impuestos. Entonces al final reportan una utilidad mínima sobre la cual pagan un máximo de 10% al Estado, pero cuando ocurren investigaciones, no solo la ICEFI, hay otras investigaciones también que lo han hecho, uno encuentra una gran brecha entre las utilidades que reporta la transnacional en su país de origen, pero es un abismo enorme en relación a lo que pagan de impuestos en el país. Entonces al final, como decía, un gran engaño. Y en el cual pondríamos bajo sospecha a los promotores en el Estado, funcionarios promotores de la minería, porque habría que preguntarles a ellos cuál es el beneficio que ellos obtienen para promover con tanto ahínco una actividad que le deja pérdidas al Estado hondureño más bien. ¿Qué está pasando en la mina de San Matías, en Francisco Morazán y la de San Andrés en el occidente? Bueno, una pesadilla ecológica para comenzar, ¿no? Fíjese que solo el daño que hicieron ellos en lo que nosotros llamamos el epicentro de la explotación minera en San Martín, a ellos les dieron, ¿cuántas hectáreas eran? 1.400 hectáreas, ¿verdad? En San Martín les dieron 14.000 hectáreas. De las 14.000 hectáreas ellos trabajaron un área de 360. De 300. Y 47 sí, creo que por ahí. Sí, esa remoción de capa orgánica, porque ahí se fueron destruyeron el ecosistema, ahí se fueron los animales que habían ahí, destruyeron la vegetación, eliminaron la capa orgánica y escarbaron más de 600 metros bajo la superficie. Solo el cálculo a priori del daño provocado es mayor a lo que percibió la Municipalidad de San Ignacio como impuesto durante los 10 años que estuvo la mina. Sin contar los daños humanos y los daños ambientales que ya los mencionó la abogada. Nosotros solemos poner un ejemplo. Hay una niña, solo un caso, una niña, Leslie Yanitza, que murió a consecuencia de los metales. Desde que ella nació, su vida estaba condenada a la muerte. Vivió solo 5 años. La Municipalidad de San Ignacio recibió menos de 3 millones de dólares en 10 años. Y la pregunta sería, ¿solo la vida de Leslie Yanitza vale eso? Sin contar la vida de los demás niños contaminados, de los ex empleados y personas de la comunidad que tienen metales pesados en la sangre y que su vida está limitada y llena de sufrimiento por estas cosas. Hay inclusive un caso de un señor, don Ángel, que tiene leucemia a causa de la contaminación que él sufrió. A él lo pusieron a quemar los empaques en los que venía el cianuro. Y el humo de estos empaques le entró al cuerpo y le ha generado leucemia. Entonces podríamos preguntar también, ¿vale 3 millones de dólares la vida de don Ángel? Entonces ahí podemos ver cómo no es para nada rentable. Ellos vienen con el discurso del dinero, pero cuando uno se va al lado humano y uno piensa en el ecosistema que se perdió, uno piensa en las vidas humanas dañadas, en el daño económico, el hambre que pueda estar sufriendo la misma gente y los problemas de salud, no hay comparación. Por ejemplo, un estudio de Flaviano Bianchini dice que la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años en el Valle de Siria, en San Ignacio, es 12 veces la media nacional. Igual sucede en aborto y sube a 80 cuando hablamos de ex empleados de la mina. Entonces, ¿a dónde está el negocio? ¿Quién gana dinero en eso? Y es una cosa tan terrible que estaríamos diciendo que hay gente que gana dinero a costa de sacrificar vidas humanas.
Y a propósito de, perdón, por a favor. propósito de esas grandes extensiones que el gobierno le concede, le hace bajo la figura de la concesión, ¿verdad? Que ellos dicen derecho minero, que nosotros estamos en contra de eso. Es una concesión porque el Estado no puede, estaría en abuso de autoridad de estar traspasando los bienes colectivos a corporaciones, a empresas. Entonces, la ley permite que cada titular, cada persona natural o jurídica tiene derecho a 10 concesiones. Eso es para evitar el monopolio, dice la ley, claro, ¿verdad? Pero ese es un monopolio. ¿Cómo vamos a dudar de que, o vamos a poner en discusión que 10 concesiones dadas a una persona no es un monopolio? Es decir, aquí se crea una élite de mineros, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene todo el dinero como para invertir, para explotar la minería. Entonces estaríamos frente a un oligopolio, a un monopolio crudo. Y eso, no, digamos, la mina Entre Mares en el Valle de Siria le concedieron 14.000 hectáreas y utilizó solamente 347 hectáreas. Pero ¿qué significa eso? Ellos tienen toda esa cantidad de territorio, allí van las tierras privadas, agrícolas, ganaderas, allí van hasta las escuelas, es decir, ellos, el título, el dueño de la concesión, el que se hace acreedor a la concesión, es el que maneja todo ese territorio, inclusive los territorios indígenas. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vio que hay una violación flagrante a lo que es el artículo, el convenio 169 sobre los territorios indígenas, porque inclusive cualquier concesión puede ir dentro de los territorios indígenas, puede ir dentro de las áreas protegidas, aunque la ley no lo diga expresamente, pero es muy subliminal. Esa ley, es decir, tiene mucha cuestión que hay que ver el trasfondo que tiene cada disposición legal. Las nuevas disposiciones que tiene, las ventajas y desventajas que presenta esta nueva ley, así como la participación protagónica que tendrán las comunidades de ahora en adelante con esta nueva ley aprobada durante el 2013. Hacemos una pausa, ya regresamos. Vivir en democracia es transparencia. Jorge se alista a tirar y... ¡Oh! ¡No! ¡Jorge se lesionó! ¿Y ahora qué hacemos sin Jorge? ¡Ay, la final es el viernes! Sí, tenemos que pensar en algo. Ya sé, mi primo Juancho es buenísimo. Solo que él ya tiene 22 años, pero parece de 18. No, Luis. Siempre debemos ser transparentes y honestos en todo lo que hagamos. Con valores democráticos todos ganamos. Tribunal Supremo Electoral.
Durante el 2013 o a principios del 2013 se aprobó la nueva ley de minería en el Congreso Nacional. Varios diputados incluso viajaron a países como Perú para conocer cómo funciona o cómo allá se lleva a cabo todo este proceso para la extracción de metales. Algunos pues señalaron de que era un proceso amigable con el ambiente, un proceso que favorecía a las comunidades y una forma distinta, decían ellos, de extraer metales. A nuestros invitados les quiero consultar. Se aprobó esta nueva ley en el Congreso Nacional. ¿Qué tan beneficiosa es? Ustedes que conocen del tema. No. Bueno, yo puedo, personalmente pienso que la nueva ley, la aprobada en el 2013, es una ley que hizo un retroceso en vez de mejorar el marco legal para una actividad minera que pudiera reportar beneficios al Estado, beneficios a las comunidades y beneficios también a los gobiernos locales, retrocedió. Porque allí en la nueva ley hay algunas disposiciones, por ejemplo, los plazos de las concesiones. La ley establece plazos mínimos. En la ley anterior habían plazos mínimos y habían plazos máximos. En esta ley hay solamente plazos mínimos, ¿verdad? Entonces, y el plazo mínimo puede ser de 40 años, de 50 años, pero como no está el plazo máximo, puede ser por tiempo indefinido que un titular de una concesión pueda estar explotando nuestros recursos naturales. Eso es un punto que para nosotros eso tiene que cambiar, eso no puede seguir así, porque el titular de los recursos naturales es el Estado mismo para el beneficio de las colectividades. Y no para el beneficio de 2 o 3, 4, 5 empresas transnacionales o nacionales con participación nacional. El otro punto son los métodos de extracción de la minería. Hay varios métodos, pero el método más agresivo, el método más devastador, que es la minería a cielo abierto, creo que Fabricio no le dice a cielo abierto, sino atajo abierto, minería a tajo abierto. ¿Y esto por qué? Porque es un tipo de minería superficial, ¿verdad? Que mundialmente África, Asia, estos países, en Estados Unidos se ha prohibido esto y en otros países también. ¿Por qué? Porque es, como decía, muy agresiva, hace un impacto grave en los recursos naturales que están antes y también en el bienestar de las personas, lo que es la salud, la integridad física de las personas. Este es otro tema que tiene que volverse sobre él para poder tener eso que dice de la minería, ¿verdad? Que la minería sea algo que venga a contribuir al desarrollo de las comunidades, al desarrollo nacional. Si es eso lo que los diputados estaban pensando. La otra cosa son los tributos. Tenemos un sistema, ya la Constitución habla de cómo debe ser el sistema tributario, un sistema que sea proporcionado, que sea con igualdad, con equidad, y ¿qué es lo que pasa? Las empresas se lucran exageradamente y las comunidades no tienen acceso a estos recursos, ¿verdad? Que provienen de esa extracción minera. Y esto es también grave. Y eso no es fácil, realmente es muy fácil de enmendarlo dentro de la ley, que realmente se hagan estudios de actuarios, de gente que conozca, que vayan al Perú a ver cuál es la cuestión. Muchas de las minas son estatales,
¿verdad? En Chile, Bolivia, en Argentina, en Bolivia, son del Estado, no se lo dan a los particulares. Los particulares pueden trabajar las minas, pero bajo siempre el control del Estado. Y aquí el control del Estado es mínimo. O sea, quiero leerles una parte de las conclusiones que hacen en este material del IBIS e ICEFI sobre este diagnóstico de la situación minera en Honduras. Dice que al analizar la nueva ley de minería, el informe advierte que el espíritu promotor de la misma, sin el suficiente consenso social para su aprobación, o sea, no tiene ese espíritu, o sea, no tiene el suficiente consenso, además de la falta de sanciones y una regulación dependiente de instituciones débiles, lo que usted ya señalaba, y esto podría conducir a mayor conflictividad con las comunidades cercanas a los proyectos mineros, así como a una mayor polarización del tema. Bien, y Cefi lo dice bonito porque lo dice como futuro, pero realmente ya es, ¿verdad? Es decir, esa conflictividad ya existe. Sí. Y es permanente, es decir, se han violado, al igual que en otros países de Latinoamérica. Hay un informe del Observatorio Minero Latinoamericano que habla sobre la minería canadiense, y lo que está ocurriendo en otros países a nivel latinoamericano está ocurriendo acá. En esa misma presentación de ese informe de ICEFI nos contaban la gente del Valle de Siria que hay comunidades como, por ejemplo, hay una en Yoro donde toda la comunidad masivamente le ha dicho que no a la minería. 5.000 personas de una población de tal vez 6.000 personas están diciendo que no a la minería, y el Estado llega y lo impone. Entonces, al final yo diría que esta es una ley para el más fuerte. Es decir, el más fuerte, que es el Congreso, es muy gallo, muy habilidoso en regalar lo ajeno, porque realmente 128 personas no pueden decidir sobre la propiedad de 8,5 millones de personas. Y ellos están regalando lo que no es de ellos y están regalando lo que es de la comunidad. Entonces, es como que de repente yo entre a su casa y empiece a regalar sus cosas y a vender sus muebles y venderlo todo, ¿no? Se supone que cuando menos debería de consultarle si usted está de acuerdo en vender esas cosas, y usted debería estar informado qué daños le va a provocar vender sus propias cosas. Entonces creo que el Estado aquí ha actuado de manera negativa. Como dice la abogada, no solo la ley retrocede, la nueva ley de minería no solo es un retroceso, sino que también habría una reincidencia. Hay 13 inconstitucionalidades dictadas por un fallo de la Corte Suprema en 2004 fue, ¿verdad? 2006. Sí, en 2006, que muchas de ellas esta nueva ley las repite. Y hay algo más grave todavía, porque esta ley de minería está vinculada a la ley de la zona de empleo y desarrollo económico, las sedes, que es mucho más despojante de territorio nacional, porque crea estados dentro del estado, que también es reincidente y raya con delito penal que no está tipificado ni siquiera en el código, sino que a nivel constitucional sobre el territorio de Honduras. Entonces hay una disposición en esta ley de las sedes donde la minería puede ser vista como una de las formas de zonas de empleo y desarrollo, y en estas zonas de empleo y desarrollo lo que se va a hacer es que se entrega el Estado a autoridad extranjera, porque el Comité de Adopción de Mejores Prácticas está constituido por un 90% de ciudadanos extranjeros, y ellos van a determinar en estas sedes qué legislación se va a ocupar, qué tipo de derechos se va a aplicar. Se aplicará, dice ahí la misma ley, la Constitución en lo que sea aplicable, es decir, habrán leyes encima de la Constitución de la República y los tratados internacionales. Ellos tendrán su propio sistema financiero, su propio PIB, su propia policía, su propio sistema de aduanas, su propio sistema fiscal. Entonces, una sede entregada a la minería, ni siquiera esta ley de minería que es tan entreguista sería tan devastadora como la aplicación de minería en las sedes, ¿no? ¿Qué va a pasar con las comunidades? Sí. No es que tienen este protagonismo porque, bueno, esta nueva ley señala de que se va a instalar empresas mineras en lugares donde la población las acepte, pero en aquellas en las cuales la población diga no, no se va a aceptar. ¿Qué está ocurriendo verdaderamente? Sí, en la realidad, licenciado, esa es otra mentira de la ley. Por un lado dice que todo el territorio nacional es apto para la minería. Entonces, si bajo esta premisa, digamos, la corporación municipal, en el ejercicio de su autonomía municipal, dice que no, la ley está
la ley marco se aplica en relación a lo que para mí debería prevalecer, porque eso es constitucional, ¿verdad? Pero sin embargo, hay un artículo que dice ninguna autoridad podrá prohibir que se lleven a cabo los proyectos mineros. Es decir, le está cortando a las comunidades que declaren zonas libres de minería, ¿verdad? Le está cortando a las municipalidades que declaren zonas libres de minería. Entonces, la participación pública, por ejemplo, los 3 pilares esos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, eso tampoco se aplica, a pesar de que esa ley lo dice. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la línea que lleva? Dice que se va a consultar a las comunidades y que si las comunidades están de acuerdo. Ajá. Pero ¿cuándo se va a consultar? ¿Qué es lo que realmente se publica en el periódico? Usted va a ver que la empresa tal va a presentar en 5 días o en un tiempo prudencial una solicitud de concesión minera. Que sobre eso que va a presentar, y si no la presenta, ¿cómo se va a dar cuenta? Ahora, ¿cuál el nivel de alfabetismo que tiene nuestro país? ¿Tiene acceso a los periódicos? ¿Tiene acceso realmente a esa información, que no es una información, es un aviso, ¿verdad? Que da la Serna, que da la misma persona interesada, de que va a presentar esa, digamos, solicitud de licencia ambiental. En este caso es la licencia ambiental. Pero no se están llevando a cabo bien las licencias ambientales tampoco, porque todo proyecto minero, por el tipo de impacto que tiene, que ya los repetimos acá, tiene que tener una evaluación de impacto ambiental y no la tiene. ¿Qué es lo que dice la ley que debe tener? Una licencia. Y una licencia ambiental puede presentar una solicitud de categoría 1, 2 y 3 que no lleva un estudio antes. Cualquier proyecto, vamos a ver Ciudad del Ángel, no hubo estudio de impacto ambiental. Entonces tenemos lo que sucedió. La Entre Mares, el que fue a hacer el estudio de impacto ambiental era un médico, algo así. Tengo conocimiento, no muy preciso, licenciado, pero tengo conocimiento de que no se hizo un estudio de impacto ambiental. No, la ley debería, si usted nos pregunta cuál es la fortaleza de esta ley, yo diría que esta ley sería fuerte si tuviera una disposición relacionada con lo que son las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos mineros, porque eso no diría cuáles son los impactos negativos y si tiene impactos positivos, y si los impactos negativos pueden ser mitigados, porque para eso es el instrumento de evaluación de impacto ambiental, para que no negar que se hagan los proyectos, sino decir que se haga este proyecto, pero como tiene tales y tales impactos, debe haber un pliego de medidas de mitigación que tiene que cumplir la empresa. Esto no se ha visto en ningún proyecto minero hasta ahora. Y señalaban también ahí en la presentación de este informe que hay comunidades en las cuales han dicho no a la minería, en cabildo abierto se ha aprobado y todo, pero a la hora de la hora las máquinas empiezan a trabajar. Así es. Ha pasado esto, ¿no? En San Ignacio, inclusive está en video, según cuenta la gente del Comité de Ambientalista de Siria, donde la población dice no en un cabildo abierto, no a la licencia y al inicio de la minera San Martín, y el alcalde, después de haber hecho el cabildo, dice que no puede, que el Estado ya lo ha decidido, y que era lo que estaba mencionando hace un rato, cómo puede un funcionario decidir sobre la gente que está viviendo en una comunidad. Si bien el territorio, los minerales, etcétera, pertenecen al Estado y el Estado nos pertenece a todos nosotros, pero la lógica nos indica que le pertenece más a la gente que vive allí, y es la gente que debería ser consultada, porque también este es otro problema, que se habla de consulta y se trata de derivar muchas veces a consulta nacional. Entonces muchas veces uno no puede saber cuál es la situación de una comunidad determinada, solo quien vive ahí puede saberlo. No se toma en consideración muchas cosas en particular. La abogada Clarisa mencionaba el tema indigenista, ¿no? Entonces hay una diferencia
a cómo los ladinos o mestizos vemos estos bienes comunes o estos bienes naturales, a la espiritualidad con que la puedan ver desde sus cosmovisiones las distintas culturas. De repente para nosotros un río solo es agua que corre, pero para ellos tiene otro valor, o la tierra o la montaña, ¿no? Y esto no está siendo considerado. En términos generales humanos también, ya más allá de los grupos indígenas o mestizos, no se está consultando cuál es el impacto emocional en la gente que vive en un lugar determinado. En el caso de la comunidad de Palo Ralo, que fue trasladada forzosamente por la mina San Martín, y en el caso de algunas comunidades allá también en San Andrés, la gente se sigue quejando y tiene traumas por haber sido movida del entorno en el que ellos han nacido y han crecido. O sea, hay un vínculo que no puede ser subordinado por un dinero, y mucho menos un dinero que está ganando un extranjero o está ganando otra persona. En el caso de las sedes que mencionaba también, hay una reincidencia que es grave, porque, y era lo que quería llegar yo con las sedes, dice que en las sedes habrá un secretario técnico, que es casi como el gobernador. Entonces dice que tanto el secretario técnico como el comité, el CAMP, para adopción de las mejores prácticas, pueden expropiar si alguien se opone. Se puede tener una tierra en cualquier lado, y si lo han entregado a una ciudad modelo, le puede expropiar. Esa misma disposición fue declarada inconstitucional en la ley de minería del 98 y la han retornado. Y yo me preguntaría, ¿qué es cuando, porque dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿no? ¿Qué es cuando usted sabe que algo ha sido declarado inconstitucional y lo vuelve a repetir y lo vuelve a reiterar? Aquí debería haber, me parece, una persecución judicial, por lo menos contra este tipo de funcionarios que, viendo estas cosas, vuelvo al punto, habría que preguntarse qué ganan ellos. Las pérdidas son evidentes, ¿no? No hay negocio con la minería como para decir que lo puedan defender con tanto ahínco. Así es. Solo permítame, vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar vamos a hablar de las conclusiones, de lo que se propone ante esta situación que se vive en nuestro país, y también hay un mapa minero, hay un mapa de las minas que están colocadas en nuestro país. Al retorno vamos a analizarlos un poco. Ya regresamos. Voy a buscar a mi papá al norte. Me gusta jugar fútbol. Me gusta tener muchos amigos en Facebook. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me encantaría ayudar a mi mamá a terminar su casa. Sueño con conocer las pirámides. Ya quiero conocer mi nueva escuela. Pero no podemos. Nos encerraron.
Les vamos a mostrar un mapa mineralógico de Honduras, en el cual ustedes van a poder observar la cantidad de minas que ya están instaladas en nuestro país y la extracción que se hace cada una de ellas. En amarillo son las que se extrae oro. Bueno, ¿cuántas serán al final de cuentas? Porque es una gran cantidad de minas. Difícil. 340 eran hace poco. Pero concesiones. Concesiones. Y aquí estaríamos hablando de puntos identificados. Es que realmente Honduras está ubicada sobre un choque de placas que facilita o produce mayor cantidad de oro que en otras regiones del mundo. A esto, en mucho tema minero, le llaman la maldición del oro, porque en realidad, lejos de traer beneficio, trae mucho daño, que es lo que hemos hablado a la comunidad. Entonces, lejos de alegrarnos, no es dinero el que está ahí, sino que es destrucción. Entonces, lejos de alegrarnos, porque para producir una onza de oro, que es más o menos el equivalente a un anillo, se extraen cerca de 70 toneladas de material. Y además, aunque esté marcado ahí oro o X mineral, es el que predomina, pero ahí hay otros, y hay inclusive algunos minerales que aquí no los mencionan en este mapa mineralógico, que como mencionaba yo, pueden estar extrayendo también y que genera alguna utilidad mayor que el mismo oro. Entonces, podemos ver que esto es una gran tentación, como decían la gente de ICEFI, para las grandes transnacionales. Esto sería, por ejemplo, una bendición o una gran alegría si nosotros tuviéramos una ley y una política de explotación, como decía la abogada, que realmente nos trajera beneficios y desarrollo a las comunidades, que generara que la mayor cantidad de utilidad por esta riqueza, que en realidad es de todos nosotros, quedara pues para todos nosotros. Si tuviéramos un Estado que tuviera una mejor distribución de la riqueza, si tuviéramos mejor un sistema fiscal, como decía la abogada, si tuviéramos una revisión estricta de daño ambiental. Fíjese que en el mismo caso que hablamos de la mina San Martín, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental habla de las tormentas del siglo, que hacen una revisión de 100 años atrás en el estudio de impacto ambiental para ver cuáles han sido las tormentas con mayores volúmenes de agua, para poder calcular cómo ellos trabajan con unas pilas de lixiviación donde va el material y ahí ponen estos químicos venenosos para poder lixiviar el oro. Y el estudio de impacto ambiental de la mina San Martín, hecho en 1999, no menciona ni el huracán Mitch ni el huracán Fifi, y tuvo varios rebalses. Entonces, uno puede hablar mucho de la malicia de las empresas mineras, pero la pregunta ahí es, ¿dónde estaban los funcionarios del Estado para revisar? Las comunidades sí estaban porque lo advirtieron, pero el Estado estaba a favor de estas empresas mineras, ¿no? Hay 4 departamentos que hasta el momento pues no tienen, o al menos en el mapa no se identifican que haya minas. Intibucá, Yoro, Atlántida, Islas de la Bahía y Gracias a Dios. Sí. Y vemos el sur de Olancho, que es donde más oro se extrae. Supercargado de oro. Bastante. Y es uno de los departamentos, pues al igual que en el occidente, Santa Bárbara y Copán, que son de los departamentos, obviamente Francisco Morazán al centro, que son de los departamentos que más minas tienen. Sí, yo creo que hay que cotejar este mapa con una información de todas las concesiones mineras que sacó el mismo Instituto de Geología y Minas. Bueno, aquí dice que es la fuente, la Dirección General. Bueno. Recursos Naturales. No, DGMH. Secretaría de Recursos Naturales. Es la Dirección General de Minas. Hidrocarburos. Sí. Entonces creo yo que es un poco antiguo. Un poco antiguo. Sí, porque es decir, ahora después antes del Instituto Nacional de Geología y Minas, la institución encargada de la minería era la Dirección de Fomento a la Minería. Sí, entonces, no sé si ese es. Pero de todos modos, licenciado, yo creo que nosotros podemos concluir que no tenemos un marco legal apropiado, ¿verdad?, para manejar la minería en Honduras. No hay una política definida y que sea equilibrada también, ¿verdad?, que pueda realmente pensar en los intereses colectivos, en los intereses del Estado. Nosotros tenemos la pretensión de que un recurso de inconstitucionalidad que se presentó
en enero de este año, de esta ley de minería, se ha fallado favorablemente para que se cambien esos más de 16 artículos, ¿verdad?, que nosotros consideramos, y no solamente esos, hay otros que se tienen conexión y que también son inconstitucionales, y que sean las comunidades realmente las que puedan ser titulares de las concesiones, que puedan haber una política estatal de apoyo, ¿verdad?, a las organizaciones comunitarias, para que sean ellas las que lleven adelante la explotación, la extracción de la minería. Cualquier cuestión extractiva de recursos naturales tiene que ser muy cuidadoso, no podemos realmente tomarlo a la ligera. Por ejemplo, a mí me preocupaba tanto una noticia que dieron ustedes los periodistas diciendo que se va a exportar madera a China, ¿verdad? ¿Cuántos millones de población tiene China? y que nosotros ya no tenemos agua, sí, ¿verdad? Ya tenemos que parar, tenemos que hacer un stop a la extracción forestal. Lo mismo, cualquier actividad extractiva de recursos naturales, pesca, bosque, mina, todo lo que sea, tiene que ser una política del Estado que venga a ser congruente con los intereses nacionales, no con los intereses del sistema, del modelo económico que imperante en el mundo. Y esa es una de las soluciones que propone este diagnóstico: iniciar un proceso de reformas legales e institucionales para cambiar el enfoque de la minería en Honduras, para transitar de una estructura promotora a una reguladora. Muy bien. Que es prácticamente lo que usted estaba diciendo, así abogada. Es, sí. Un ente regulador, exacto, no un ente de fomento. Pero exacto, de verdad, un ente que funcione de verdad. Porque sí, ya el informe lo señala, estas empresas se enfrentan a instituciones débiles, a instituciones sin carácter prácticamente, y obviamente, como lo señalaban, empiezan los regalitos, empiezan los viajes. Con alta corrupción, altos niveles de corrupción. Otro de las soluciones dice: tal y como el estudio lo advierte, este proceso plantea desafíos tanto técnicos como políticos, entre los cuales se destaca la urgencia de un debate amplio e incluyente, en especial a las comunidades afectadas por los proyectos mineros, que permita construir espacios de diálogo transparente e informado, y que muy especialmente permita además evaluar a la minería de metales con opción de desarrollo, sopesando los costos con los beneficios. Muy bien. Creo que además sería necesario una cosa que también en el informe de la mina San Martín se proponía, que es necesario un estudio, una investigación de carácter nacional sobre los impactos de todo tipo y forma de minería en Honduras, en especial la minería a tajo abierto, y un estudio, una investigación totalmente objetiva, que no sea intervenida aquí esta clase política que tenemos, que lleva mucho tiempo ya en el poder, acostumbra a imponer su voluntad para obtener beneficios propios de clase de ellos, llamémoslo. Entonces habría que quitar esa injerencia de por medio, quizás apoyándose tal vez en el sector de sociedad civil, especialmente las organizaciones de lucha ambiental, para poder hacer un objetivo, y la intervención obviamente también de institucionalidad o de organizaciones que estén a favor de la minería, pero en igualdad de condiciones, que permita que haya cruce de información, de manera que uno pueda valorar eso y hacerse preguntas como las que decía yo al principio. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Las utilidades a quién les quedan? Hay un costo-beneficio, como decía ICEFI, este costo-beneficio ¿cuál es? Pero compararlo con todo. Por ejemplo, estábamos viendo acá toda esa línea que hay de Olancho es selva. Entonces hay que ver el costo-beneficio. ¿Vale la pena? A mí me contaban, por ejemplo, que en Guatemala han encontrado 10 ciudades mayas, un complejo de 10 ciudades conjuntas. Y le pregunté a este guatemalteco, ¿y cuándo las enseñan? No nos las pueden excavar porque está la jungla arriba. Entonces han sopesado ellos. Wow. Y es primero el oxígeno para la humanidad antes que rescatar. Y yo pienso que vale más una joya arquitectónica, como en el caso de Guatemala, que un oro donde nos van a dejar un agujero, un daño ambiental y se van a ir, ¿no? Que eso hay que tomarlo en cuenta. Mucha gente se emociona con esto de la minería,
pero hay que ver lo que es, como decía al principio, un engaño. No hay salario, que no pagan salarios tan exorbitantes como dicen, no hay salario que valga la salud humana. La mayoría de ex empleados de minas están dañados de la espalda, tienen afectaciones lumbares. La mayoría de la gente en las comunidades tiene metales pesados en la sangre, sobre todo en la extracción a tajo abierto, porque cuando dinamitan esas tierras o esas partes subterráneas, esas capas subterráneas, salen lanzadas al aire piedras que contienen sulfuros que al contacto con el aire y con el agua se derivan en metales pesados como el arsénico, el plomo, etcétera. El cadmio. Más que la contaminación por el mismo cianuro que utilizan las mineras, esta contaminación, y no hay manera de detener una dinamitación. Piensen en una dinamitación de 600 metros para abajo, la fuerza que tiene y cuánto polvo que se convierte en estos sulfuros que derivan estos metales pesados caen. Y llegan a los niños, llegan a la mujer embarazada, llegan a los ancianos. Entonces no hay manera con estas informaciones de que uno pueda hacer un cálculo pensando solo en el dinero. Sí, y uno de los puntos que señala también estas recomendaciones es reconocer que la protección y la garantía de los derechos humanos debe de ser el punto de partida en cualquier discusión sobre la minería y el desarrollo de Honduras. Qué bien importante es ese dato. Así, en la forma que se está llevando la minería es una clara violación a los derechos humanos y por eso, basado en eso, tienen que tomarse las medidas que sean procedentes para evitar, ¿verdad?, que se sigan violentando esos derechos constitucionales inherentes a la persona humana. Tengo un gráfico acá de un estudio sobre investigación, el que les mencionaba, de mineras canadienses en América Latina, y solo en la entrada presentan un gráfico de Naciones Unidas donde dice cuáles son las industrias a nivel mundial que tienen mayor violación o reclamos por violación a derechos humanos, y la que tiene mayor de todas, pero con una gran ventaja, es la industria extractiva. Violan derechos humanos de las comunidades, violan derechos a la salud, violan derecho a la vida. No solo estamos hablando de que maten gente, que ha ocurrido en muchos casos, sino que también atentan contra la vida humana desde la salud. Violan los derechos de la gente a vivir y a decidir su propio destino, su propio futuro. Dañan otras fuentes o formas de ingreso. Por ejemplo, en el caso del Valle de Siria, aniquilaron la agricultura y la ganadería, y yo me pregunto qué vale más, pues. Ahorita, por ejemplo, uno de los principales productos del Valle de Siria era frijoles, ahorita que necesitamos frijoles, ¿no? Entonces, ¿vamos a comer el oro que se llevó la Goldcorp en Honduras o nos van a devolver el oro para que compremos frijoles a otro país? Entonces, toda esa serie de violaciones a derechos humanos y derechos políticos de las personas tienen que revertirse. Finalmente, yo quisiera que la gente entendiera que esto es nuestro. Claro. Este territorio es nuestro, el agua es nuestra, la vegetación es nuestra, la flora, la fauna, el Estado es nuestro. Entonces no puede venir un grupo de personas que en su mayoría, porque hay excepciones honrosas, ¿no? Pero que en su mayoría se venden al extranjero y quizás por algunas cuantas monedas, ¿no? Agregando a eso que dice Fabricio, a mí me parece que tres cuestiones. Mejorar, es decir, ya no puede ser el gobierno tan ineficaz, disminuir las tasas o luchar contra la corrupción y el autoritarismo del gobierno, ¿verdad? Ese es algo que nosotros vivimos una democracia, pero tenemos gobiernos autoritarios que son, como decíamos al principio, débiles frente a las presiones de las corporaciones transnacionales, pero cuando las comunidades quieren ir a hablar con ellos, son demasiado fuertes, no los dejan entrar. Así es, así es. Como ya un punto ya cerrando esto, es que lo que han aportado estas empresas mineras del 2000 a la fecha en cuestión de impuestos, en vez de ir subiendo, ha ido disminuyendo. Y esto definitivamente pues no puede ser, tomando en cuenta que, por ejemplo, el precio del oro a nivel internacional cada vez es más caro. Y sin embargo vemos que la situación pues en los países, estos países que son los que sufren las consecuencias de esa extracción de metales preciosos,
no ven los beneficios. Fabricio, le agradezco mucho. Gracias. A usted también, abogada. Con mucho gusto. Gracias por tomarse su tiempo y acompañarnos en esta ocasión. Gracias, y estamos listos para cualquier otra participación en este programa. No lo había visto, veo mucho UTV, pero no había visto a fondo. Y ahora me voy a hacer muy amiga de fondo, a fondo. Los miércoles a las 7 de la noche, no se le olvide. Y a usted también, no se le olvide estar siempre pendiente de este programa y también de la programación de UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por habernos acompañado. Con permiso.